1 de diciembre de 1941. Una orden desconcertante viajó rápidamente desde Washington hasta Manila, dirigida directamente del presidente Franklin D. Roosevelt al almirante Thomas Hart. La directiva desafiaba toda lógica militar. Enviar 3 pequeñas embarcaciones, mal armadas, sin destructores ni submarinos, a las aguas frente a Indochina, justo donde la flota japonesa se estaba concentrando en fuerza. Un balandro debía patrullar cerca de Cam Ranh Bay, otro frente al cabo San Jac y el tercero en la punta sur de Vietnam. Cada uno ondearía la bandera estadounidense. Cada uno observaría, informaría y mantendría su posición. Hart quedó atónito. Los buques eran demasiado lentos para huir, demasiado frágiles para luchar y demasiado pocos para tener valor táctico alguno. Serían patos sentados en aguas hostiles. A menos que ese fuera precisamente el punto. En los últimos días de noviembre de 1941, la posibilidad de guerra en el Pacífico creía con cada hora. La inteligencia estadounidense había detectado un gran despliegue japonés frente a la costa de Indochina. La guerra parecía inevitable, pero dónde comenzaría era una incógnita. Las Filipinas, Malasia e incluso Singapur estaban en la lista. En medio de esta incertidumbre, Roosevelt emitió una directiva secreta y a los ojos de Hart, absurda. El almirante Harold Stark, jefe de operaciones navales, la transmitió con una frase inquietante. El presidente ordena que se forme una patrulla de información defensiva con 3 pequeños buques, comandados por oficiales navales y con una ametralladora como mínimo. No se trataba de una misión de rutina. Venía directamente del presidente. La última línea del mensaje era clara: ultra secreto. Hart se preguntaba qué información podrían obtener estos barcos, tripulados en su mayoría por filipinos. Ya existía información constante de que una fuerza invasora japonesa se concentraba en la isla Hainan y en la Indochina francesa. Además, ya había aviones de reconocimiento, estaciones de escucha y submarinos monitoreando la zona. La información no era el problema era el pretexto. La flota asiática de Estados Unidos era simbólica. 3 cruceros, 13 destructores de la Primera Guerra Mundial, sin aviación de caza, pero con un activo importante: 27 submarinos. Estos podrían observar sin ser detectados y sin poner vidas en riesgo. Para Hart, la idea de arriesgar tripulaciones en embarcaciones que ni siquiera eran navales era una contradicción total con el sentido común militar. El 25 de noviembre, Hart solicitó más reconocimiento aéreo y advirtió que esos barcos, esas patrullas de sacrificio, enfrentarían riesgos mucho mayores que un avión. Recalcó que las aguas donde operarían eran vigiladas por destructores japoneses y aviación naval. Una goleta en esa zona sería, sin duda, una provocación. Nada de esto parecía tener sentido táctico, a menos que el verdadero objetivo fuera que uno de esos barcos fuera atacado. Un avión caído podía desaparecer, pero un balandro estadounidense hundido con bandera visible ocuparía los titulares. Sería imposible de ignorar. Una provocación limitada, cuidadosamente diseñada para escalar una crisis. Roosevelt nunca usó la palabra, pero Hart lo vio con claridad. Una operación tripwire, un disparador, un incidente que forzara la entrada a la guerra. Roosevelt creía que Estados Unidos debía entrar en la guerra, pero el pueblo, traumatizado por la Gran Guerra, quería paz. La opinión pública estaba en contra. En 1941, solo un 20% de los estadounidenses apoyaban la entrada en el conflicto. En agosto de 1941, durante la conferencia de Argentia con Winston Churchill, Roosevelt prometió apoyo militar
si Japón atacaba colonias británicas o holandesas. Pero sin un ataque directo a intereses estadounidenses, el Congreso no autorizaría la guerra. Y Roosevelt lo sabía. En la reunión del Consejo de Guerra del 25 de noviembre, el secretario Henry Stimson formuló la verdadera pregunta: ¿cómo lograr que Japón dispare primero? Nadie tenía una respuesta clara. No había forma legal de intervenir, salvo si la bandera estadounidense era atacada primero. 3 días después, el 28 de noviembre, mientras Roosevelt escribía un mensaje personal al emperador Hirohito, alguien mencionó el incidente del Panay, el cañonero estadounidense hundido accidentalmente por Japón en 1937. Un evento que casi provoca la guerra. En esa ocasión, Roosevelt optó por la moderación, pero ahora el mundo era otro. No hay registros oficiales de lo dicho el 1 de diciembre, cuando se firmó la orden. Pero los historiadores coinciden en el enfoque. ¿Qué pasaba si Japón atacaba solo a británicos u holandeses? ¿Y si las Filipinas seguían intactas? La respuesta más cómoda era provocar. Crear una situación donde Japón golpeara primero. En términos estadounidenses, perder 3 barcos pequeños podría evitar un ataque masivo por sorpresa. A cambio de una acción cuestionable, se podría ganar la opinión pública y declarar la guerra con apoyo popular. Hart, aunque sospechaba, siguió con los preparativos. La goleta Lanikai fue tomada en Manila, tripulada por estadounidenses y filipinos bajo el mando del teniente Kemp Tolley. La USS Isabel, un yate convertido, fue alistada, y una tercera, la Molly Moore, fue seleccionada. Las órdenes eran simples: patrullar cerca de la flota japonesa, camuflarse entre barcos civiles y reportar cualquier movimiento hacia el sur. Eran los ojos de una nación al borde. Era una misión suicida, disfrazada de patrulla de observación. Para el 7 de diciembre, los buques estaban listos. Se les retiró material confidencial. Se les dio historias falsas de cobertura. Y se les ordenó hundirse antes que ser capturados. Las armas del Lanikai, un cañón de 3 libras y una ametralladora, eran meramente simbólicas. Lo que importaba era la bandera, la presencia, la posibilidad de ser atacados. Algunos tripulantes sospechaban que eran carnada, pero querían creer que su país no los usaría así. Elegían creer que había un plan más grande, un propósito noble, que su sacrificio tenía sentido. Esa noche, el Lanikai estaba listo para zarpar. En la bahía de Manila, Tolley estudiaba las cartas náuticas. No sabía que un mensaje cambiaría la historia. En la madrugada del 8 de diciembre, llegó la noticia. Pearl Harbor había sido atacado. 8 acorazados alcanzados. Más de 2.400 muertos. La flota del Pacífico paralizada. Ya no era necesario el plan. La guerra había comenzado. No con una goleta hundida, sino con un golpe brutal al corazón de la Marina estadounidense. Hart canceló la misión. El Lanikai nunca zarpó hacia Cam Ranh. La Isabel no siguió a la flota japonesa. La Molly Moore ni siquiera fue equipada. En Washington, Roosevelt parecía conmocionado. El secretario de Marina, Frank Knox, recordó que dijo: «Esperaba que nos golpearan, pero no que nos lastimaran». Esa frase sería analizada por décadas. Los revisionistas dirían que Roosevelt quería la guerra, especialmente contra Alemania. El Memo McCollum, de 1940, sugería presionar a Japón hasta provocar un ataque. En 1999, Robert Stinnett publicó Day of Deceit, con documentos desclasificados, incluyendo ese memo. Decía que Roosevelt quería que Japón disparara primero, pero la versión oficial insiste. Roosevelt quería disuadir, no provocar. Se preparaba para la guerra, no la orquestaba. Asesores como el general Marshall o el almirante Stark le pedían evitar el conflicto.
El enemigo verdadero era Alemania. Sin embargo, no podía ignorar a Japón. Si tomaba el sudeste asiático sin represalia, Washington parecería débil. En esta visión, los pequeños barcos eran un compromiso, visibles pero no provocativos, una forma de ganar información sin cruzar la línea, una demostración de presencia, una línea de advertencia. Y aún así, esa orden del 1 de diciembre sugiere algo más oscuro, que si Pearl Harbor no hubiera ocurrido, Roosevelt quizá habría llevado su plan hasta el final, incluso sacrificando vidas estadounidenses, para entrar en una guerra que sabía que Estados Unidos estaba destinado a terminar. El disparador nunca se activó. El golpe vino antes, pero el plan estaba listo, y los hombres también. Esa es la historia de la patrulla que nunca zarpó, de una estrategia enterrada en los archivos, y de una nación que, en su camino hacia la guerra, estuvo dispuesta a poner vidas en la línea sin disparar una sola bala.